pero Ok, estoy grabando. Vamos a orar al Señor para iniciar la clase. Eterno Señor, te agradecemos este tiempo, este momento de estudio, de aprendizaje. Gracias Dios, porque nos permite estar junto a nuestra hermana Noemí y a las hermanas que se van a ir conectando, Señor, para el estudio de tu palabra. Gracias en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, em, primero quiero, en forma muy breve y resumida, yo les mandé el plan de estudio de esta asignatura que tiene por nombre, perdonen, me equivoqué en una situación, sí, voy a corregir lo que hice. Ya, yo les decía que la asignatura que vamos a estudiar tiene por nombre Pastoral Infantil. Así se llama la asignatura, Pastoral Infantil. Está diseñado en el marco del programa Maestros de Escuelas Dominical, que es un programa de estudio que tiene algunas materias pedagógicas más técnicas respecto a la enseñanza para niños y algunas materias de tipo de Biblia, para que dar a las profesoras, maestros de escuelas dominicales o maestros de niños y adolescentes alguna comprensión bíblica y teológica mínima para poder impartir clases bíblicas a los niños y a los adolescentes. Y esta materia es una materia un poquito más ministerial en el sentido de poder proporcionar una mirada más pastoral, más de formación del carácter cristiano y espiritual en los niños, ¿ok? Ese es el enfoque de esta materia. Y como yo se las copié esta, pero las quiero que las comentemos brevemente y después ya vamos a comenzar con la clase. Eh, Normalmente yo parto comentándole a los alumnos qué vamos a estudiar en la materia para que sepan hacia dónde se orienta esta asignatura. ¿Ok? Bienvenida, hermana Francisca. Eh, bueno, decíamos que esta materia, el curso en sí está enfocado para proporcionarle a ustedes, los estudiantes, una comprensión de la teología de la niñez, de la infancia, la espiritualidad en los niños, y a través de esa comprensión podamos adquirir cierto conocimiento que nos permita desarrollar una pastoral infantil en los grupos de enseñanza donde ustedes trabajan para niños, ¿ok? Y el objetivo del curso es proporcionar herramientas teológicas y bíblicas para potenciar la aplicación de programas de educación que imparten comunidades cristianas para niños, niñas, adolescentes, que incluyen el crecimiento espiritual. Ahora ya no es solo un conocimiento bíblico, sino que aporten al crecimiento espiritual de los niños, eh, de manera de potenciar el desarrollo cognitivo, social y emocional y espiritual de los niños. ¿Ok? Esa es como la descripción y el objetivo del curso. Esta va a ser la forma de evaluar: 40% de informes de lectura, participación en clase un 10% y un examen, el examen un 50%. Los textos que vamos a trabajar son tres textos. Los niños en clave teológica, yo les voy a compartir los PDF de estos textos, ¿ok? Si alguno lo quiere comprar o los puede comprar, perfecto. A las que les gusta tener libros, a mí me encanta tener libros, ¿ah? Yo todos los libros trato de comprármelos. Mi biblioteca está acá enfrente, así que, pero eso va a depender de la economía y de la pasión de cada uno. Yo les voy a proporcionar al menos el PDF, ¿ok? De los libros. Vamos a usar tres libros, como les decía, Los niños en clave teológica, Teología con rostro de niñez, de un escritor bastante conocido en Latinoamérica, Harold Segura. Él es el director de World Vision en Latinoamérica, y teólogo, doctor en teología, y él escribe algunos libros y escribió un libro de teología de la niñez, se llama Teología con rostro de niñez. Y vamos a trabajar un libro de un escritor francés, español, perdón,
Francisco Torrealba, es un teólogo y él habla de la inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual Sí. en los niños, ¿ok? Así que estos son los tres libros que vamos a trabajar, yo se los voy a compartir. Las clases son 4 clases. En la primera clase, que es la de hoy día, vamos a tener una introducción a la teología de la niñez. Los temas que vamos a abordar, diapositivas, conversaciones, van a estar basados en el primer libro, en el libro Los niños en clave teológica. Vamos a trabajar de las páginas 13 a la 45 y el objetivo de la clase de hoy día es que ustedes conozcan el concepto de teología, el cambio, cómo cambió la forma de comprender la teología y ese cambio de visión de la teología, cómo hace su propuesta para tener una visión de la teología en función de la niñez. Ese el objetivo del día. Las siguientes clases tienen como objetivo estudiar al niño como clave teológica y el objetivo va a ser que ustedes puedan conocer algunos aspectos de Dios mediante la lente de un niño, a través de un niño. Segunda clase, vamos a ver, vamos a continuar con Teología de la Niñez. Ahí vamos a usar el libro de Harold Segura, Teología con rostro de niñez. Y la idea de esa clase, o objetivo de esa clase, es que ustedes puedan conocer cómo se desarrolló eh, la teología de la niñez, el desarrollo de la teología de la niñez. Y la última clase, vamos a estudiar espiritualidad infantil. Espiritualidad infantil. La idea es que ustedes puedan reconocer la importancia de la espiritualidad en los niños, la espiritualidad de los niños. Estas son las actividades, los contenidos que vamos a estudiar y en esta columna están los deberes de los alumnos. ¿Ok? Para la segunda clase ustedes tienen que traer un informe de lectura. ¿Han hecho informes de lectura? ¿No? Ok, yo se los voy a ir comentando, explicando. El primero vamos a trabajarlo en conjunto de ser necesario. Yo les voy a proporcionar un formato, de hecho lo voy a buscar enseguida para que lo comentemos después. ¿Cuál es la idea de un informe de lectura? Los expertos que para que una persona asuma o dijera un conocimiento nuevo, debe leer, eh, debe leer al menos 10 veces un texto. Eso es lo que dicen los expertos, ¿ok? Y está hablando de personas promedio. Yo creo que ustedes son más inteligentes que el promedio, así que probablemente ustedes con menos lecturas puedan entender muy bien, ¿ok? Pero los expertos dicen eso, con 10 lecturas el conocimiento nuevo se lo adquiere una persona. Entonces ustedes van a leer un par de veces el texto y luego de haberlo leído van a responder 4 preguntas que están en el informe de lectura. Es un formulario, ¿ok? Pero después de haber leído. Ahora, si quieren, ustedes leen las preguntas primero y leen después el texto. Y aquí en el primer informe de lectura van a leer el libro, aquí está el nombre del libro, el libro Los niños en clave teológica, que yo se los voy a proporcionar el PDF, van a leer de la página 13 a la 21, son poquitas páginas. Y sobre esa lectura van a preparar el informe de lectura, ¿ok? Esa es la primera tarea. Y esa es para la próxima clase, para la segunda clase. La próxima clase es el viernes. Alguien que me ayude con la fecha, por favor. Próximo viernes, ¿cómo estamos? ¿Alguien que tenga calendario a mano ahí? 13 creo que es. Sí, el viernes 13. Solo por esta semana la clase va a ser el jueves. ¿Ok? Como yo les expliqué en el WhatsApp, básicamente por un cruce de agenda mío personal. Y les agradezco que ustedes hayan accedido a estar en clase hoy día. Un día típico. Atípico. Ok. La tercera clase, ustedes también tienen que hacer un segundo informe de lectura, el mismo formulario, pero ahora las lecturas son otras páginas, es otro el libro, van a leer el libro Teología con rostro de niñez de Harold Segura,
y van a leer las páginas de la 15 al 22 de ese libro. Y van a llenar, luego de leer varias veces el texto, van a llenar las preguntas del formulario, ¿ok? Del informe de lectura. Y finalmente, la última clase, vamos a tener clase, vamos a hablar de la espiritualidad de la niñez o la espiritualidad de los niños y vamos a tener un examen, una prueba. Ustedes van a responder de lo estudiado en las clases anteriores, ¿ok? Y ahí yo les voy a ir entregando clase a clase diapositivas y ustedes van a estudiar las diapositivas. ¿Dudas, preguntas respecto al curso para ya partir con la clase propiamente tal? Estamos transmitiendo el plan general del curso inicialmente. Yo sé que esta parte es tediosa porque no hemos hablado nada de Biblia, de teología todavía, que es lo que les gusta a los alumnos. Esto es más técnico, es más académico, pero creo que es necesario que ustedes sepan cómo se va a encaminar y se va a conducir la clase, en la asignatura, ¿ok? ¿Dudas, preguntas respecto al programa de estudio? Los contenidos se los voy a transmitir a través de Moodle. ¿Han usado Moodle? ¿No? Ya, ok, yo las voy a apoyar también en eso. Entiendo que les mandé los usuarios. Ustedes tienen usuario y clave de Moodle. Entiendo que cuando partieron las clases creamos esos usuarios y eso, si no, los creamos de nuevo. ¿Ok? ¿Para qué? Para que ahí tengan toda la información consolidada. El WhatsApp a veces se llena el teléfono y van perdiendo información, en cambio ahí es una página web donde ustedes van a poder acceder con su usuario y clave y van a poder ir a ver sus cursos, van a poder ver sus tareas, sus apuntes, sus calificaciones, sus notas. ¿Ok? Y lo pueden acceder de cualquier lugar donde tengan internet, con un teléfono, con una tablet, con un computador, con el medio que ustedes gusten trabajar. Entonces, esa es la bondad de Moodle y la información va a estar siempre ahí disponible eh, y concentrada todo ahí organizada por cursos. Ok, este es el plan de curso. Respecto al formulario, déjenme buscarlo, a ver, a mostrarle el formulario del informe de lectura. Aquí lo tengo. Ya. Les voy a compartir pantalla para que vean el formulario. Yo se los voy a compartir también. Este es el formulario. Ustedes aquí ponen su nombre, el título del libro que están leyendo, porque van a ser más de un informe de lectura. El capítulo y las páginas pueden poner aquí la fecha y el autor del libro. La primera pregunta que tienen que llenar ya, después de haber leído repetidas veces las páginas, es de qué trata principalmente el artículo o capítulo leído. Las páginas leídas, ¿de qué trata? ¿Cuál es el tema? De forma muy sintetizada, es solo el tema. No es necesario que ustedes me relaten todo el texto leído, sino la idea principal, de qué habla el libro. No sé, el libro, por decir algo, el libro habla de cómo se cazan mariposas, ¿ok? Sí, el libro hablaba de cómo cazar mariposas. Entonces, el libro habla de cómo cazar mariposas o describe distintas técnicas de cómo cazar mariposas. Perfecto, esa es de lo que trata el libro, o las páginas leídas. Las páginas leídas. ¿Cuáles son las ideas principales? Siguiendo el ejemplo de las mariposas. Enseña técnicas de cómo capturar mariposas, enseña técnicas de cómo clasificar las distintas mariposas y enseña técnicas cómo disecar las mariposas, por decir algo. Perdonen lo cruel de la idea, ¿ah? Pero es una idea nomás, es hipotético lo que estoy diciendo, no es una realidad. ¿Ok? Entonces ustedes puntualizan las ideas principales
de la que habla el texto. La siguiente pregunta, ¿a qué conclusiones llega el autor del libro? Quiero que ustedes se metan en el planteamiento del autor. ¿Qué conclusiones sobre el tema llega el autor? Y luego, ¿qué ideas o argumentos de lo leído usted considera que son aplicables en su iglesia, en su comunidad eclesiástica, en su familia, en su entorno social, de lo planteado ahí? ¿Ok? Esas serían las cuatro preguntas y si las responden van a tener un 7, que seguramente ustedes lo van a tener. ¿Ok? Ese es un informe de lectura. ¿Cuál es la idea de un informe de lectura? Que ustedes puedan leer, tomen el hábito de leer buenos libros, no solo ver Facebook, leer buenos libros, tengan acceso a libros, los lean y formen un hábito de lectura. ¿Ok? Eh, hace un tiempo atrás veía una publicación, se las voy a enviar, mejor no se las voy a comentar respecto a la lectura. Pero la lectura produce, hermanas, produce un desarrollo cognitivo. Nuestro cerebro se va expandiendo, se va desarrollando. ¿Ok? Por lo tanto, es una buena práctica leer. Y si leemos buenos libros, mejor todavía. Si leen la Biblia, maravilloso, espectacular. ¿Ok? Así que eso, la idea es que ustedes lean y después me den la evidencia a través del informe que leyeron. El informe de lectura no es más que una evidencia ahí en papel de que ustedes leyeron. Yo lo que voy a ver si ustedes leyeron, ¿ok? Cuando me escriban las ideas principales, me digan qué concluyó el autor, voy a lograr dimensionar si ustedes leyeron. Así que les pido que si alguna tiene problemas con la escritura, con el computador, con lo que sea, pueden pedir ayuda para escribir, pero ustedes lean. Intenten ustedes escribir, ¿ok? Porque escribir tiene otra bondad. Cuando uno escribe, uno lee, al leer inicialmente, se va desarrollando, como les decía, es un ejercicio cognitivo, uno va desarrollando habilidades cognitivas, pero cuando uno escribe, logra focalizar ideas, logra, porque nuestra mente, nuestro cerebro a veces es disperso, a veces estamos pensando en A, ¿cómo será? Y la mente se nos va a B, y a veces pasa por la cabeza C, otra idea distinta. Entonces, cuando uno escribe, logra enfocar las ideas, centralizarlas. ¿Ok? Así que es un buen ejercicio el que van a hacer estos dos informes de lectura. Espero que así lo puedan ver. No lo vean como un problema, lo vean como algo que las va a enriquecer a todas. ¿Ok? Eso, vamos a la clase ahora. A lo que usted, ¿dudas, preguntas respecto al informe de lectura? Es para la próxima semana. Ok. Así que deben ser tiempos, disciplinen sus tiempos para poder leer. Vamos a la clase. Vamos a partir con pastoral infantil. Eh, y como les explicaba, esta asignatura vamos a trabajar estos tres libros. Estas son las portadas digitales de los libros: Los niños como clave teológica, Teología con rostro de niñez e Inteligencia espiritual en los niños. Estos son los tres textos que vamos a trabajar en esta materia. Vamos a ver capítulos, no los libros completos, capítulos específicos de cada libro y con eso vamos, yo ya la armé con los contenidos, así que no se preocupen, yo los voy a guiar en todo esto, así que estén tranquilas, no es que ustedes lean los libros y aprendan solas, yo las voy a guiar en todo esto, ¿ok? Yo les estoy contando cómo armé el programa, cómo armé la asignatura, perdón, a través de estos tres libros, ¿ok? Partamos. Bueno, hermana María, ¿puede hablar? Sí, ¿Qué es para usted? Antes de que usted me responda, quiero decir que en mi sala de clase no hay respuestas buenas ni malas. Estamos todos aprendiendo. Así que tengan esa tranquilidad, ¿ok? Cuando yo pregunte algo, pida opiniones,
No se resten en sus opiniones pensando en que se van a equivocar en la respuesta. Estamos en un área, en una sala de aprendizaje y en conjunto vamos a ir desarrollando el conocimiento. Así que no se preocupen por la respuesta. Anímense, échenle gana, como dice un amigo mexicano, a participar, a exponer sus ideas, a construir el conocimiento. ¿Ok? Mana María, ¿qué es para usted teología? ¿Qué entiende usted así muy a priori por teología? Eh, Teología puede enfocarse en una materia, eh, sobre el desarrollo de una materia definida, puede ser en este caso la Biblia, poder Ya, aprender ok. a explicarla, una La cosa así. Biblia. Ya, ok. Creo Sí. que vamos bastante cerca. Gracias, hermana María. Hermana Ujú. Noemí, para usted, ¿qué será teología? ¿Qué entiende usted por teología? Su comprensión personal, muy a priori. Cuando digo a priori me refiero antes de empezar a estudiarlo. ¿Ok? Hermana Noemí, no la escuchamos. Tiene su micrófono silenciado. Por favor, puede habilitarlo. Y a la hermana Francisca le voy a pedir que busque una definición de teología en algún diccionario, ¿ok? Mientras la hermana Noemí nos hace su observación. Y la hermana Francisca busca una definición en algún diccionario, el que tenga Wikipedia, Real Academia, el que tenga a mano. Hermana Noemí, ahora sí. Yo entiendo por teología todo lo referente al estudio bíblico, todo lo Ok, que se refiere ok. a Dios, a todo Lo bíblico y que se lo refiere a bíblico. Dios. Creo que vamos bastante bien en esas comprensiones que ustedes tienen de teología inicialmente. Gracias, hermana Naomi. Hermana Francisca, ¿encontró alguna definición que nos pueda compartir? Chao. Amén. Por favor. Bueno, encontré, dice que la teología es la ciencia o estudio que trata sobre Dios, sus atributos y su relación con el mundo, así como las creencias religiosas de una persona o un grupo. Ok. Creo que vamos acercándonos a la definición de teología. Teología, hermanos, hermanas, es pensar, es reflexionar. Es un proceso de pensar y de reflexionar y estudiar sobre Dios. Les digo algo que les puede doler. Se puede estudiar teología sin Biblia. Se puede estudiar teología sin la Biblia. Hay una rama de la teología que se llama la teología natural, que se estudia a Dios, pero no a través del texto bíblico, sino a través del estudio de la naturaleza. La Biblia dice que el firmamento cuenta la gloria de Dios. Es decir, en la creación de los planetas, el cosmos, el ser humano, las distintas especies creadas por Dios, en todas esas, digamos, instancias está reflejada la mano del Creador. Al estudiar la naturaleza, al observar la naturaleza, por ejemplo, estudiar la moral humana. El ser humano no se comporta como los animalitos por instinto, ¿cierto? Los seres humanos nos comportamos por lo que se llama la conciencia. Nuestros actos los gobierna la conciencia, algo que es difícil de escribir, de describir o explicar. Los animalitos se comportan de acuerdo a instintos, ¿cierto? Los seres humanos tenemos instintos, pero nuestros actos los gobierna nuestra conciencia. Y la conciencia, que es parte fundamental de cómo el hombre fue creado, de alguna manera explica a Dios. Por eso se puede hacer teología sin estudiar la Biblia. Y que esa rama de la teología se llama teología natural.
pero se puede estudiar a Dios sin la Biblia. Ahora, sin duda que se puede estudiar a Dios a través de la Escritura, porque la Escritura es la autorrevelación de Dios. Dios se autorrevela a través de la Escritura. No sé si vamos bien hasta ahí o la estoy enredando más a todas ustedes. A ver, se logra entender que la teología es pensar, reflexionar y estudiar sobre Dios. Y se puede estudiar sobre Dios y reflexionar sobre Dios a través del texto bíblico y también a través de la naturaleza. ¿Ok? Pero es un proceso reflexivo, es un proceso de pensar, de analizar, reflexionar, ¿ok? Sobre Dios, pero la teología no solo estudia estudia a Dios y a sus criaturas y cómo se relacionan Dios con estas criaturas, en este caso, con el ser humano y con su creación. O sea, no solo estudia a Dios, sino que también estudia al ser humano y cómo el ser humano se relaciona con la divinidad, con Dios. No sé si me explico. O sea, es un proceso, es una ciencia, efectivamente, que implica pensar, reflexionar, estudiar sobre Dios y sobre la creación de Dios y cómo la creación se relaciona con Dios. Por ejemplo, en teología sistemática, que es el estudio de las doctrinas fundamentales de la fe, algunos hablan de 10, de 12 doctrinas fundamentales. Si gustan lo anotan, pero yo lo estoy grabando. Se hablan de doctrinas fundamentales. Por ejemplo, se estudia a Dios, ya. A Dios, sus atributos, quién es Dios, cómo es Dios y sus atributos. Se estudia a Dios. Esa es una doctrina fundamental, el estudio de Dios. Otra doctrina fundamental es el estudio de Cristo. A esa doctrina se le llama cristología, un nombre técnico, ¿ah? Y se estudia todo lo relacionado a Cristo, que se llama cristología. Cómo se encarnó, quién era el Cristo, cómo era antes de la encarnación, en la encarnación, después de la encarnación, su ministerio, su muerte, su resurrección, todos los aspectos de Cristo se estudia en esa doctrina que se llama la cristología. ¿Ok? Ya tenemos dos doctrinas, la doctrina de Dios y la cristología. Hay otra doctrina que tiene que ver con el estudio del Espíritu Santo. Esa doctrina tiene un nombre viene de la palabra griego que se traduce como espíritu, ¿ah? Que se llama neumatología. Neumatología. Se escribe con pneuma. Neuma. Viene de aire o espíritu. Neumatología. Eh, lo- las ruedas del auto se llaman neumáticos, ¿cierto? Porque tienen aire. Viene de ese concepto. La neumatología estudia al Espíritu Santo, la obra, el ministerio, los atributos, todo lo relacionado con el Espíritu Santo estudia la neumatología. Ya hemos hablado de tres doctrinas fundamentales, pero ¿sabe? Hay una doctrina que es la salvación del hombre. Esa se llama soteriología, soteriología, la doctrina de la salvación. Nosotros no vamos a estudiar soteriología, yo solo estoy mencionando. La soteriología, hermana Maribel, habla de Dios. Cuando hablamos de la salvación, ¿se refiere a la salvación de Dios o a la salvación del hombre? ¿Qué cree usted? Ana Maribel, Eh, ¿Del hombre? del hombre. Entonces, la teología no solo se ocupa de estudiar a Dios, sino que estudia a Dios y a su creación y cómo ésta se relaciona con Dios. ¿Ok? Entonces, los ámbitos de estudio de la teología son amplios, pero es pensar, es reflexionar, es estudiar. Eso es teología. Ok, ahora en función de esta comprensión que ya estamos teniendo de la teología, un cristiano, toda persona que ha recibido a Cristo o lo ha aceptado como Señor y Salvador, es un teólogo.
infranqueablemente, inevitablemente, se transforma en un teólogo, porque no puede tener una búsqueda de Dios de manera irreflexiva como un pajarito, ¿cierto? Debe intentar conocer sus atributos, qué le agrada, qué no le agrada a Dios, y eso es teología. Pensar, reflexionar, conocer, eso es teología. Mana María, ¿qué opina usted? ¿Un cristiano innegablemente es un teólogo? ¿Qué opina? De acuerdo a esta comprensión que estamos planteando. Sí, pues, viene siendo un teólogo. Claro, porque está reflexionando, está pensando, está estudiando, quiere conocer de Sobre- Dios, necesita claro, conocer de Dios para que su fe vaya creciendo, ¿cierto? Su amor por Dios sí, vaya desarrollándose. ¿Me quería comentar algo? claro. No, era que a medida de que se iba relacionando con, aprendiendo sobre eso, él va creciendo en su ¿En su fe? espiritualidad y a la vez en su fe. Ok, perfecto. Entonces, un cristiano innegablemente es un teólogo. Tiene que hacer teología. Ahora, para muchos cristianos, cuando se habla de teología, lo vemos como, o se ve como algo no tan llamativo o de mala fama, que nos hace daño en nuestra cristiandad y en nuestra fe. Pero la fe cristiana es teóloga, es teológica, innecesariamente. Cuando una persona recibe a Cristo, decíamos, comienza a pensar sobre Dios, sobre Cristo, sobre el Espíritu Santo, sobre la salvación, sobre los efectos del pecado, sobre los ángeles, sobre la vida futura, la vida que vamos a tener después de la vida. Y eso es teología. Eso es teología. Entonces, todo creyente necesariamente ya está involucrado con la teología, porque comenzamos a pensar, a hablar, a reflexionar sobre Dios, sobre Cristo, sobre el Espíritu Santo, sobre la salvación, sobre el pecado, sobre todas estas doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Entonces, todo creyente hace teología, de una u otra manera. La diferencia es que algunos lo hacen bien y otros lo hacemos a medias nomás. Algunos lo hacen de buena forma, con mucha responsabilidad. Yo tengo una palabra que les digo siempre a mis alumnos, ¿ah? Mucho lo hacemos a la Chilean Wayne, así como a medias nomás, a la Chilean Wayne. ¿Cierto? Los alemanes se esfuerzan en hacer tecnologías, máquinas. Viene un chileno, la copia, pero la copia a medias nomás. Una versión chilense, latinoamericana, por decirlo de algún modo. Ok, pero de alguna forma todos hacemos teología. Eso quiero partir hablando en este curso. ¿Ok? Porque creer en Dios, hermanos, nos obliga a pensar y a pensar en Dios. Porque Dios no es como, por ejemplo, yo les muestro esto. Miren, ¿qué es lo que es esto, hermana Maribel? ¿Qué es lo que es esto que estoy mostrando aquí? ¿Un teléfono? Un teléfono, ¿cierto? Y si yo lo prendo, usted capaz que sepa cuántas cámaras tiene, la memoria, la marca, ¿cierto? Lo puede describir. ¿Yo le puedo mostrar a Dios o usted me puede mostrar a Dios? Físicamente no. ¿Es fácil describir a Dios? ¿Es obvio describir a Dios? Sinceramente. Em, no, Así como un teléfono, no. no, No es tan no. Sobre sencillo. todo con la gente que no cree es difícil. Porque para poder hablar de Dios, para poder conocer a Dios, porque Dios no es tan obvio. No es como un teléfono, no es como una piedra, como un árbol. Que uno lo ve y lo puede describir y explicar, ¿cierto? Dios es el ser más grande que existe en el mundo. La Biblia dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, a ver, yo lo voy a explicar de la siguiente manera.
pedirles toda su creatividad e imaginación. Pensemos creativamente nada más, creativamente, así, no, no es que sea así. Pensemos que este es el universo. Lo voy a dar vuelta. Este es el universo. Este es un ejercicio mental. Este es el universo. Aquí hay 500 billones de galaxias. 500 billones de galaxias dicen los expertos. Yo no soy experto, pero lo he leído. Replico lo que ellos dicen nomás. No soy astrónomo, pero los expertos dicen que hay 500 billones de galaxias y dentro de una de esas galaxias hay un sistema que se llama el sistema solar, uno de esos 500 billones, billones. Eso es una cantidad enorme, cuesta hasta escribir 500 billones. Los desafíos de escribir 500 billones es difícil escribirlo, tiene muchos ceros. Eh, y dentro de esto que es el universo, el cosmos, hay hay una estrellita que es el Sol, una de millones, billones de estrellas que hay, porque cada galaxia puede tener miles y millones miles de estrellas. Hay una estrella que es el Sol que tiene asociado 9 planetas, ¿cierto? Y de entre esos es lo que ya conocemos nosotros como la Vía Láctea. ¿Se acuerdan de las clases de geografía, la Vía Láctea? ¿Sí? Ok. Y entre la Vía Láctea está la Tierra, ¿cierto? Y ahí vivimos nosotros los seres humanos. Imagínate lo colosal y lo inmenso que es esto. Sé que hay 500 billones de galaxias y cada galaxia tiene millones de estrellas. Y una sola estrella de esas billones de estrellas es el Sol que nosotros conocemos y están asociados 9 planetas a ese Sol. Entonces lo que hay aquí adentro es enorme. Este es el universo. Dios es así. El universo no puede contener a Dios. Dios es más grande que este universo colosal del que yo les hablaba. Entonces, Dios es un ser superior. Por lo tanto, Dios no es un ser obvio, fácil de describir, fácil de entender. Sus pensamientos son muy altos. Su sabiduría es muy amplia. Sus atributos son muy nobles. Entonces, Dios no es un hecho obvio, no es algo obvio. Por lo tanto, el intentar conocer a Dios, el querer conocer a Dios va a implicar siempre, hermano, un desafío. ¿Y sabe un desafío de dónde? De aquí, cognitivo. Nuestro cerebro es limitado para tratar de conocer la amplitud de Dios. ¿Qué opinan de eso? Su opinión es franca y sincera. ¿Alguien quiere opinar? O yo dedocráticamente les pregunto. Dedocráticamente les pregunto. Para Noemí, ¿qué opina respecto a la grandeza, la inmensidad de Dios y lo finito y limitado que somos nosotros los seres humanos para conocer a este Dios tan amplio, tan grande, tan sublime, tan trascendente que ni el universo es capaz de contener? Sí, eso es verdad, porque muchas veces nuestra, nosotros somos limitados, ¿cierto? Sí. Y nos hacemos muchas preguntas, por ejemplo, y son preguntas que como humanos las hacemos aunque vayamos a la iglesia y todo. Pero muchas veces nos preguntamos, ¿existirá Dios realmente? ¿De dónde salió? Aunque la Biblia nos enseña que Él no tiene principio ni fin. ¿Eh? Pero igual son cosas que uno piensa. Por eso somos limitados y no hay muchas cosas que a veces nos cuesta entender.
de todo lo que leemos y que muchas veces tampoco no entendemos, nos cuesta. Y para eso solo Adelante. tenemos. Me interrumpí yo, adelante. Continúe, nomás, hermano. Y para eso solo tenemos que tener la comunión con Él y pedirle al Espíritu Santo que Él nos guíe para poder entender, para poder comprender lo que a nosotros se nos hace difícil. Porque Dios es algo especial, es tan Sí, inmenso, tan grande que muchas veces no cabe en nuestra cabeza. una relación que hacemos siempre los profesores de teología o de Biblia, decimos, yo puedo poner en este vaso agua del Océano Pacífico, ¿cierto? Y puedo traerle acá a ustedes y mostrarle agua del Océano Pacífico. Pero pensemos que aquí hay agua, no jugo, hay agua del Océano Pacífico. Y yo les diga, esto es el Océano Pacífico. Es una afirmación falsa. Si esto fuera agua, esto es una porción representativa del Océano Pacífico, ¿cierto? Porque contiene agua del océano. Pero no es el océano es mega más amplio, el Océano Pacífico. Nosotros Y es conocemos así de Dios respecto a la una grandeza de pequeña Dios. muestra. Mm. Ahora, conocemos ciertos aspectos de la divinidad. Y con esto no se entristezcan. Al contrario, véanlo como un desafío positivo, que nosotros cada vez debemos ir entrando a aguas más profundas respecto al conocer a Dios, porque la amplitud, la dimensión de Dios es inmensamente mayor a la que nosotros consideramos. A eso los quiero invitar a considerar, ¿ok? Entonces, Dios no es un hecho obvio, por lo tanto implica reflexionar, implica pensar, implica tener una búsqueda de conocer de Dios. Porque no es algo tan obvio, no es algo tan superficial, es algo muy grande. Entonces, yo un teléfono, una piedra, un árbol, una casa la puedo conocer, describir con mediana sencillez o simplicidad. Pero los cristianos, eh, para crecer debemos tener un conocimiento de Dios. Y muchas veces por despreocupación nuestra, por relajo nuestro, a veces conocemos poco de Dios. Ahora, afortunadamente, como Dios es un ser tan grande, tan sublime, tan superior, su Hijo se hizo hombre para mostrarnos al Padre, para representar al Padre. Ahora, Dios sigue siendo un Dios inmensamente gigante. Esas fueron soluciones que Dios proveyó para que la raza humana pueda conocer a Dios a través del Hijo, a través de su Hijo Jesucristo. ¿Ok? Pero la inmensidad de Dios es tremenda. Entonces las escrituras, las Biblias dan testimonio de Dios porque hablan de Dios de manera muy particular, porque a través de la escritura Dios se autorreveló. Yo les decía, nosotros podemos conocer a Dios a través de la naturaleza, ¿cierto? Podemos conocerla, a Dios, pero en la Biblia pasa algo especial, porque Dios se autorrevela, es decir, Dios nos habla de Él en el texto bíblico, del mismo, para que nosotros le podamos conocer. Porque Dios está preocupado que nosotros le conozcamos lo suficiente para establecer una relación cercana con Él. ¿Ok? Entonces Dios a través de su propia revelación que hace a través del texto bíblico, nos guía, nos corrige, nos mantiene pensando en Él y tratando de conocerle, teniendo esta búsqueda constante de conocer más de Dios y de encaminar nuestra vida de manera correcta. Por lo tanto, en este proceso
donde Dios se ha autorrevelado a través de la Escritura, debe haber una dedicación, debe haber una o una ocupación más que preocupación, porque yo me puedo preocupar de algo, pero sin hacer nada, seguir preocupado nomás. Es mejor ocuparnos, ¿ok? Hacernos cargo de las cosas. Entonces, Dios se ha autorrevelado a través de la Escritura y nosotros debiéramos ocuparnos de tener esa búsqueda de conocer a Dios a través de la Escritura, a través de su palabra. Por lo tanto, la teología se vuelve algo indispensable para servir a Dios, porque en la medida que yo conozco a Dios, lo sirvo mejor. ¿Cómo podemos adorar a alguien que no conocemos? ¿Cómo podemos servir a alguien que apenas visualizamos? Las relaciones, las personas se comienzan a relacionar cuando se empiezan a conocer, cuando uno sabe que esta persona vive allá, que trabaja en ciertas cosas, que estudió cierta carrera o que tiene ciertos gustos o que tiene ciertas inclinaciones, le gustan cierta música, ciertas películas, le gusta cierta lectura, no sé. Y ahí comienzan las relaciones personales a tomar fuerza. Entonces yo para poder tener una relación personal con Dios, innegablemente necesito conocer a Dios. Pero Dios no es un ser humano. Dios es mucho más amplio que un ser humano, mucho más grande que un ser humano. A veces nos confundimos porque cantamos en la iglesia, Señor, quiero entrar en tu presencia, quiero tener intimidad contigo, quiero ser cercano a ti, quiero ser tu amigo, a veces le cantamos a Cristo, pero Dios es más grande que nosotros. No somos pares de Dios. No sé si están de acuerdo con esa observación. Y con esto no digo que estas canciones estén mal dirigidas, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que nos podría confundir. Porque no es así. Dios es superior a nosotros, extremadamente superior a nosotros. Por eso la teología es indispensable para nuestro servicio a Dios porque implica una reflexión, un pensar, un pensar, un considerar a Dios. Una generación que no conoce a Dios no la va a poder adorar, no la va a poder servir. Personas que no conozcan a Dios no van a poder servir a Dios. ¿Ok? Entonces, creer en Dios nos obliga a pensar. Eh, por lo tanto, el hecho de que nosotros queramos conocer a Dios nos debiera estimular, hermanos, a tener una búsqueda o sea, el hecho de querer tener una relación cercana con Dios nos debiera motivar y estimular a pensar en Dios y a tener esa búsqueda de conocerlo. Hermanos, quiero ser muy directo con ustedes. Yo estoy hablando de un conocimiento de aquí, intelectual, cognitivo. Hermanos, hermanas, perdón, eh, uno de los fundamentos, una de las grandes, digamos, pilares de la reforma. Ustedes recuerden que la iglesia hasta el siglo XVII era una sola. La iglesia entró en un proceso de corrupción al punto que vendió los pecados con la venta de las indulgencias. Ustedes parece que por historia conocen eso, ¿cierto? La iglesia se fue corrompiendo en alguna época y la iglesia se renovó a través de la reforma protestante liderada por teólogos como Martín Lutero, Juan Calvino y otros más. Uno de los pilares de la reforma, hermanas, perdón, es que las ideas producen acciones.
lo que está aquí en mi mente, las ideas, el mundo de las ideas, lo que está aquí en mi mente, en algún momento baja a mi corazón. Y yo actúo en función de lo que está en mi corazón. Por eso las ideas producen acciones. La comprensión intelectual que yo tengo de Cristo, el conocimiento intelectual que yo tengo de Cristo, ese ejercicio que hace usted de leer la Biblia, de ir al estudio bíblico, de ir a escuchar el sermón, ¿cierto? Es un proceso intelectivo. Aquí está pasando cosas en mi mente, ideas sobre Cristo. Y esas ideas, yo saturo mi mente de Cristo y esas ideas en algún momento van a bajar a mi corazón. Y eso van a producir acciones. Ese es un pilar de la reforma. Las ideas producen acciones. Por eso Pablo le invita a los hermanos que piensen en todo lo honesto, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que he aprendido por boca de él, porque al saturar mi mente con el conocimiento de Dios, con el conocimiento de Cristo, con el conocimiento del Evangelio de Jesús, eso va a afectar mi vida. Eso va a producir acciones en mi vida. ¿Qué opina de eso, hermana Maribel? Que las ideas producen acciones y yo elijo con qué llenar mi cabeza. ¿Ah? Yo decido. ¿Qué piensa Sí, usted de eso? sí, estoy de acuerdo. Las ideas producen acciones. Por eso es importantísimo saturar mi mente de Cristo. Por eso nosotros vamos a la iglesia, oramos, ¿cierto? Oramos a Dios, escuchamos el sermón, nos hablan de Cristo, nos hablan de Dios, del Espíritu Santo, cantamos alabanza y las letras hablan de Dios, Entonces saturamos nuestra mente de Dios, de Cristo, y eso baja mi corazón. Y eso afecta mi conducta. Por eso es saludable ir al culto. Por eso es bueno y edificante ir al culto de su iglesia. Porque el culto nos invita a reflexionar sobre Dios. Y eso va a afectar mi vida positivamente. ¿Amén? Ok, avancemos. Entonces, este proceso reflexivo nos produce luz, nos ilumina, de manera que comenzamos a mirar todo a nuestro alrededor con esa luz, con esa claridad. Eh, entonces, es valiosísimo el creer en Dios y el creer en Dios nos obliga a pensar en Dios. Debemos saturar nuestra mente, nuestra vida, nuestro corazón de las cosas buenas, de las cosas edificantes de la palabra de Dios. Entonces, es importantísimo eh, para conocer de Dios, para relacionarme con Dios, conocerlo. ¿Ok? Respecto a eso, podemos decir que el objetivo de la teología es que nosotros conozcamos a Dios eh, y que nosotros podamos, eh, hermanos, podamos nuestra forma de comprender, de hablar, de leer, de dimensionar la vida, tenga el enfoque de Dios. Lo voy a decir de otra manera. Hagamos un ejercicio. A ver, ¿la hermana Francisca está por ahí? Hermana Francisca. Sí, profesor. Hermana Francisca, siguiente pregunta. Dios se reveló a través de las escrituras, ¿cierto? Ujú. Textos importantes que tenemos del Antiguo Testamento que usted se recuerde. ¿Algún libro del Antiguo Testamento importante que usted se recuerde?
de los primeros libros del Antiguo Testamento, al que usted más le recuerdo, le llama la atención, de los primeros libros del Antiguo Testamento. No sé, podría ser el primero, Génesis. Ya, perfecto. De acuerdo a nuestra comprensión, Génesis lo escribió Moisés, ¿cierto? Ujú, ¿Sí? sí. Ahora, el texto de Génesis, ¿cómo lo logra escribir Moisés? De acuerdo a lo que usted comprende. Bueno, yo lo que comprendo es que la Biblia en sí es inspirada por Dios. Perfecto. Es decir, Dios puso una inspiración o dio una inspiración en Moisés para escribir el libro de Génesis, porque Moisés no estuvo ahí cuando se crearon todas las cosas, ¿cierto? Exacto. Ok, no fue algo presencial de él, no algo vivencial, él no vio eso. A él le fue revelado eso. Ujú. Hermana Francisca, el libro de Génesis eh, fue escrito por Dios o por Moisés, de acuerdo a lo que conversamos. ¿Qué opina usted? Bueno, yo opino que eh, por Dios, obviamente, pero escrito por un hombre. Interesante Pero la es que respuesta, un ¿eh? poco confuso, en realidad. Es un Interesante poco la respuesta. confuso, Hermana, pero, dele nomás adelante, expláyese nomás, expláyese. Estamos siendo pero grabados. claro, yo, claro, lo que pasa es que yo igual entiendo también, ¿cierto?, de que la Biblia fue escrita por seres humanos, por lo tanto no sabemos si realmente ocurrieron las cosas tal como están escritas, pero sí, obviamente está nuestra fe y que creemos en que ocurrieron esas cosas, ¿cierto? Y que Dios inspiró a esa persona para poder escribir esos hechos. Pero sí, sí, bueno, inspirado por Dios, sí, yo creo que sí. Entonces, se podría decir que Dios, sí, está escrito. Ok, miren, gracias hermana Francisca, porque ya ha hablado Ya. bastante. Le agradezco sus muy asertivos comentarios. Hermana Maribel, relacionado a la pregunta que le hacía la hermana Francisca, ¿qué idioma habla Dios? Porque Génesis fue escrito en hebreo. Moisés lo escribió y lo escribió en hebreo. ¿Qué idioma habla Dios? Pregunta capciosa, ¿eh? No se preocupe, respóndame lo que quiera porque es capciosa. No se preocupe. Habla No, no sé. español, habla chileno, habla latinoamericano, habla inglés, habla hebreo, griego. ¿Qué idioma habla Dios? No, no sé. ¿Pero qué idea tiene usted? ¿Qué impresión tiene? No sé, es que eh, yo pienso que habla el idioma que hablo yo, porque así lo puedo entender. O sea, si hablo inglés, él me va a hablar en inglés. Si hablo español, él me va a hablar en español. Eh, ok, la hermana Maribel dice que Dios habla el idioma que una persona, el idioma que, cualquier idioma, o todos los idiomas. Entendí eso, creo entender eso. Es su respuesta. Bueno, tengo que sincerar que si Dios nos hablara de forma directa, no entenderíamos nada, porque sus pensamientos son extremadamente superiores a los nuestros. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Si Dios nos hablara en su idioma, con su comprensión, con su visión, no entenderíamos nada. Sería como intentar comunicarse usted con una oruga, con un gusano. Hay un mundo de diferencias lingüísticas, cognitivas, y a lo mejor la comparación me quedó corto. Dios, hermanos, se ha revelado en la Escritura a través de un lenguaje analógico, usando la cultura, el idioma,
la cosmovisión, la forma de pensar de seres humanos. Dios no nos, es imposible que Él nos pueda hablar en sus términos. Si nos hablara Dios en sus términos, nosotros no entenderíamos absolutamente nada. Entonces Dios sí se reveló a través de Moisés, pero el que escribió fue Moisés. Dios inspiró, guió a Moisés y habló en forma analógica en los términos que un ser humano entendamos. No sé si me explico. Solo para medirme yo, hermana María, ¿qué sería esto del lenguaje analógico que Dios usó para transmitirse, revelarse, autorrevelarse? ¿Cómo lo entiende usted ese lenguaje analógico? No es una pregunta para usted, es para medirme si yo lo expliqué bien, ¿ok? Eh, bueno, yo pensaba de que Dios tenía como un lenguaje general independiente del idioma que se hablara al ser escogido por Dios para escucharlo, nosotros íbamos a entenderlo, una cosa así. Yo decía, Dios, no es que hable todos los idiomas, sino que Dios nos hace entender el idioma de Él porque nos tiene elegido para poder oír su voz, pues. A ver, Dios, la forma de comunicarse y de pensar de Dios es más alta que la nuestra, Claro, mucho más alta. Sus pensamientos son extremadamente más altos que los nuestros. Por lo tanto, si Dios nos hablara directamente, lo más probable es que no entendiéramos, perdón, absolutamente nada. nada, Entonces Dios se vale de esta herramienta cultural que son otros seres humanos. Y aquí están los escritores sagrados, ¿ok? A los cuales Dios usó, y ellos no hablan en sus términos culturales e idiomáticos. Es decir, en el libro de Génesis está la voz de Dios, pero está codificada en la comprensión de Moisés. claro, Por eso digo que es un lenguaje analógico. Dios se vale de estas analogías humanas y de seres humanos, de su cultura, de su idioma, de su idiosincrasia, la idiosincrasia, es la experiencia que ha acumulado cada uno, la comprensión de la vida que tiene cada uno. Porque nosotros tenemos la misma comprensión de la vida. claro, Dependiendo de las experiencias, de la educación, de la familia, de la fe que abrigamos, todos tenemos, podríamos tener visiones de la vida relativamente distintas, con ciertas variantes. Entonces, Dios se ha valido de seres humanos para hablarnos en términos humanos. ¿Por qué? Porque de esa forma podemos entender nosotros, porque somos seres humanos, somos criaturas creadas por Dios, no somos Dios. De hecho, hermanos, la Biblia dice que nuestros cuerpos deben ser transformados y glorificados después de la venida de Cristo para que recién le podamos ver cara a cara. Hoy día ni siquiera podríamos verle cara a cara. ¿Sí? No sé si dimensiona esa gran diferencia entre el ser humano y Dios. ¿Qué le parece, hermana Francisca, esto? ¿Qué le causa? ¿Les causa distancia o admiración por Dios? Perdón, ¿me puede repetir la pregunta, profesor? ¿Qué le causa el dimensionar esta tremenda diferencia que hay entre Dios y el ser humano? Lo grande que dio sus pensamientos, sus visiones, su lenguaje, y que Dios se tenga que valer de otros seres humanos, guiarlos en sus pensamientos, en sus ideas, para que esos seres humanos en sus términos, en su idioma, usando su cultura, eh, se haga entender. Porque si Dios no hablara de forma directa, no le entenderíamos nada. Eh, bueno, en sí es difícil comprender a Dios, como decíamos al comienzo de la clase, porque eh, Dios es tan grande, es tan poderoso, es tan misterioso,
que es difícil en realidad como entenderlo completamente, no sé, porque obviamente hay mucha diferencia entre nosotros y Dios, pero creo que obviamente Dios igual tiene que usar distintos medios para poder comunicarse con nosotros porque Él es un ser sobrenatural, ¿verdad? Y nosotros, ¿cierto? Estamos lejos de llegar a lo que es Dios. No sé si me explico, ¿Sí? algo así. Eso. Ok, gracias, hermana Francisca. Hermanos, es tal la diferencia o la majestad de Dios, lo majestuoso de Dios, lo alto de sus pensamientos, que nosotros, la raza humana, hemos tenido que incluso tener un desarrollo lingüístico para tratar de entender lo que Dios se ha autorrevelado en la Escritura. Dios, decimos nosotros en la modernidad, decimos que Dios es un Dios trino, ¿cierto? ¿Conocen ese concepto? La Trinidad o la Santísima Trinidad que se dice. Dios es uno solo y vive y existe siendo uno solo, existe como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. ¿Sí? Ese concepto de la Trinidad, recién el concepto, la palabra que explica ese concepto, se va a desarrollar en el siglo sexto, después de 6 siglos de iglesia. En los primeros siglos los hermanos no hallaban cómo explicar esto, ni el idioma estaba desarrollado para explicar esas características de Dios. Entonces, ha tenido que incluso el lenguaje desarrollarse para poder explicar o tratar de explicar a Dios. Por lo tanto, eh, no es tan sencillo de buena primera conocer a Dios. Implica un trabajo reflexivo, un trabajo teológico, un trabajo de pensar, de leer, de conocer, de buscar. A eso los animo. Ahora, Dios quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros, por eso Él se autorreveló a través de las Escrituras. Y se valió de todos estos medios que yo les decía para que nosotros le conozcamos. ¿Ok? Avancemos un poquito. Nos vamos a tomar un break a las 9 para que ustedes se tomen un cafecito, descansen un poco, ¿cierto? Yo también me tomo un café y de ahí continuamos. Así que yo a veces me paso de largo, me recuerdan ahí, como me quieran decir, profesor, hermano Bernardo, como me quieran decir, estamos ya en la hora o me hacen señas, ¿no? Porque yo a veces me lanzo a hacer clases nomás, me apasiona la escritura, así que a veces no mido la hora, ¿ok? Vale, vale. Me quedan 15 minutos, sí, ahora. Sé que me quedan 15 minutos. Avancemos. Entonces, como Dios es tan complejo, decía la hermana Francisca, bien lo planteaba, es tan grande, su mente es tan amplia o tan sublime, superior a la nuestra, que se vuelve un Dios difícil de ver. ¿Alguien puede leer Éxodo 24:18, por favor? Buscar en su Biblia Éxodo 24:18. Hay un relato que está en el libro de Éxodo, capítulo 24, verso 18. Israel estuvo 400 años en Egipto viviendo como esclavos por los egipcios. Dios prepara un libertador que es Moisés. Luego de grandes plagas en Egipto, Faraón los deja irse a adorar a Dios, a buscar a Dios, y comienzan ellos a deambular por el desierto después que son liberados por la mano poderosa de Dios de Egipto. Y Israel deambulaba por el desierto del Sinaí, está ya instalado en las faldas del desierto del monte Sinaí. Moisés, en esa búsqueda de Dios, tiene que subir el monte y está muchos días. La gente, el pueblo, la congregación de Israel, que probablemente, hermanos, sean como más de 2 o 3 millones de personas que deambulaban en el desierto, una cantidad enorme de gente. Al Moisés separarse de la congregación e ir al monte a tener esa búsqueda de Dios, el pueblo quedó. Veamos el texto, por favor. Éxodo Ya, 24:18.
Lo leo yo, profesor. Gracias. Dice, Moisés entró en la nube, subió al monte y ahí permaneció durante 40 días y 40 noches. Continúe leyendo algunos versos más, por favor. El Señor le dijo a Moisés, dile a los israelitas que me traigan ofrenda. Tú aceptarás lo que cada uno ofrende de corazón y voluntariamente para mí. Esto es lo que recibirás de ellos: oro, plata, bronce, tela azul, morada y roja, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles finas, madera de acacia, aceite para lámparas, perfume para el aceite de consaco, piedras de onice y otras piedras preciosas para colocar en el éfod y en el pectoral. Ok, hermana Noemí. Gracias, gracias, muy amable. Entonces Moisés es un hombre que tiene una comunión con Dios. El líder de Israel tiene una comunión constante con Dios. Va al monte, tiene una búsqueda de Dios, Dios se comunica con él interactúa con Dios, pero en esas idas de Moisés a buscar a Dios, alguien puede leer Éxodo 32, verso 1 al 8. En una de las primeras idas de Moisés a esta comunión, a esta búsqueda de Dios, Israel o la congregación de Israel, al verse sin Moisés, se corrompen. Veamos el texto, por favor. Éxodo 32, verso 1 al 8. ¿Alguien que lo pueda leer? Gracias, hermana Amén. María. Muy amable. Dice, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces el pueblo que es inclinado a mal, porque me dieron asnos dioses que vayan delante de vosotros, de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo, y me lo dieron, y lo eché en el fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para venganza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo, y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre el muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Gracias, hermana María. Bueno, aquí lo que está sucediendo en el relato que nos leyó la hermana María, Israel todavía no tiene un conocimiento de Dios. Ha salido hace algunos meses de Egipto. Dios los va a hacer deambular el desierto por 40 años para que comiencen a conocerlo, a relacionarse con Él, pero todavía aquí no tienen un conocimiento de Dios. El único que tiene la comunión y la cercanía con Dios es Moisés. Y Moisés se aparta del pueblo de la congregación por un tiempo prolongado, dice el texto, y la congregación de Israel o el pueblo de Israel se ven ciegos, están siguiendo un Dios que ellos no conocen, están siguiendo un Dios que no dimensionan. O sea, para ellos Dios es un Dios invisible, porque Dios no es ser humano, no tiene un cuerpo humano, ¿cierto? Por lo tanto, ellos no tienen qué modelo seguir, no tienen imágenes, no tienen nada de Dios y además no lo conocen, por lo tanto, ¿a quién siguen?
Si la persona que les transmitía los mensajes de Dios ya no está con ellos, se ha apartado por un tiempo, ellos están siguiendo un Dios invisible. Y como dijo la hermana Noemí, surgen dudas, aparecen dudas en la mente cuando alguien no tiene esa comprensión de Dios, ¿cierto? Y si uno se puede llenar de preguntas y en esa dinámica de preguntas y sin respuestas contundentes me refiero, así como le pasó al pueblo de Israel, se fueron aquí a lo que ellos conocían, a la idolatría de Israel, perdón, de Egipto. Entonces una persona que no tiene un conocimiento profundo de Dios frente a esta situación de no lograr conocer, dimensionar a Dios, es fácil que cambie de rumbo, se vuelva un ateo, siga a otros líderes más carismáticos que le muestren un camino, le indiquen una forma, pero no sigan a Dios, sino que sigan a personas, a líderes carismáticos o sencillamente se vuelvan ateos o se salgan del camino porque no tienen esta claridad, este conocimiento de Dios. Porque como no es un ser humano, no es algo obvio, no es algo visible para nosotros, al no conocernos, no es ese trabajo reflexivo de intentar conocer de Dios, eh, eh, se podría ir hacia otra religión, hacia el ateísmo, hacia seguir cosas o líderes carismáticos, como les decía. Eh, Dios para las personas que no se esfuerzan en conocerlo, en reflexionar, en pensar, en estudiar de Dios, Dios se podría en un momento dado transformar en un Dios invisible, que nos cueste ver. La teología genuina, hermanos, debe seguir a Dios a donde nos lleve el amor de Dios. Entonces la teología debe ser un emprendimiento muy importante que intente eh, que las personas conozcamos a Dios lo suficiente para establecer una relación cercana con Él. ¿Qué les parece esto? Mana Maribel, su impresión. Para algunos hermanos, Dios sigue siendo invisible. Sí, sigue siendo invisible porque no, como decía usted, no se preocupan en buscar, en conocer más de Dios. Sí, miren, yo, Bernardo Jara, tengo 54 años. Crecí porque mis padres fueron una de las familias fundadoras de la iglesia donde me congrego, de la Misión Iglesia del Señor, y crecí en esa iglesia. En los años que yo fui joven, no a la época de la hermana Francisca, cuando yo fui joven, las familias eran numerosas. La hermana de la siguiente generación, de mi generación se deben acordar. Las familias eran numerosas, las familias tenían 6, 8 hijos, hasta 10 hijos tenían algunas familias. Por lo tanto, hermanas, la juventud, los jóvenes de la iglesia donde yo me congrego, eran numerosas, eran muchos jóvenes, era un montón de gente. Hoy día las ligas de jóvenes son poquitos, porque las familias tienen pocos hijos hoy día. Pero en eso entonces las familias eran numerosas. No sé, yo recordaré 30 jóvenes de mi edad en la iglesia de Sotomayor donde yo me congrego. De esos jóvenes quedan dos. La mayoría se fue de la fe, del evangelio. Y lo único que logro ver de la diferencia de los que ya no están es cómo nos relacionamos con la palabra.
porque buscamos, intentamos conocer a Dios a través de este proceso reflexivo, de estudiar las escrituras, de leer las escrituras, de tener una búsqueda. Y al tener esa búsqueda, Dios dejó de ser invisible para nosotros y comienza a establecerse una relación cercana con Dios. ¿Ok? Entonces, los invito a considerar eso. La teología es eso. La teología tiene esa búsqueda. No sé si hay preguntas, dudas, para ya dejar hasta aquí este bloque y nos un break. No sé si hay alguna pregunta, duda, aporte que quieran hacer respecto al punto que estábamos hablando. ¿Cómo vamos hasta aquí en la clase? Ok. Nos tomamos 15 minutos de break, son las 21 horas, las 21:15 volvemos y continuamos con el siguiente tema que tengo preparado para la otra parte de la clase. Estamos en break.